que es por abajo del cruce va a estar al mismo lado. ¿Va? Sí. ¿Juan Pablo? Sí, profe, sí. ¿Se entiende la diferencia? Ustedes dibujan una cruz en la boca y empieza, imagínense la parte superior como si fuese el encéfalo, el cruce, el bulbo raquídeo y abajo la médula espinal. Yo tengo lesiones debajo del bulbo raquídeo, se va a afectar la parte motora del mismo lado. Si yo tengo una lesión por arriba, o sea, en la corteza motora, va a ser contralateral. Sí. Bueno, les doy buenos días a todos que están ingresando. Estamos viendo buen día, profe. El tema de preguntas del primer parcial que no hayan quedado claras. No sé, ¿alguna que quieran comentar antes de empezar a retomar el tema de la clase? Buen día, profe, buen día para todos. Buen día, Camila, buen día. A ver, ¿por qué se produce la diabetes, chicos? Es un tema que es importante. Bueno, cuando hay demasiada glucosa en sangre. Sí, la que haya demasiada glucosa en sangre es como un signo. En realidad, si hablamos de diabetes tipo 1, en el caso es porque la insulina no está siendo producida para que pueda pasarse la glucosa en sangre hacia las células. Perfecto. ¿Y la diabetes tipo 2, tenemos o no tenemos insulina? Tenemos insulina en exceso, solamente que no está realizando su función debida. Sí, muy bien. Entonces, gran diferencia de diabetes tipo 1 y tipo 2, uno no voy a encontrar en el examen de sangre insulina y en el otro voy a tener gran cantidad de insulina, porque lo que falla es el receptor. Entonces, cuando yo les puse en la pregunta del examen, el paciente de 70 años tenía diabetes, no sabía si era tipo 1 y tipo 2, y uno lee el examen de sangre, simplemente era deducir, y ve que tiene hiperinsulinemia, o sea, mucha cantidad de insulina en sangre, e hiperglucemia, uno ahí ya descarta qué diabetes, con esa frase, ¿qué tipo de diabetes descartás? No tenés. La tipo 1. ¿Por qué, Claudia? Y porque el insulinismo sería una resistencia a la insulina, o sea, el páncreas produce la insulina, pero el organismo lo toma como Perfecto. diferente. Esa es la diferencia. En uno voy a tener insulina en sangre y en otro no. Entonces, digamos, la misma respuesta estaba en entender lo que significaba diabetes. Después, la norma general es que la diabetes tipo 2 se produce en gente adulta por la mala alimentación, el sedentarismo. Pero la realidad es que actualmente se ve en los países desarrollados, por ejemplo, que comen mucha comida rápida o chatarra que le llaman, que se ven altos grados de obesidad en los chicos y tienen también diabetes tipo 2, la tipo adulto, con insulina y con hiperglucemia. Entonces no es exclusivamente del adulto la 2, pero para lo que estudiamos nosotros en endocrino puntualmente era por la síntesis de insulina. A ver, A otra pregunta. también, ¿no, profe? ¿Cómo? A las embarazadas también pueden llegar a tener la diabetes gestacional. Generalmente la diabetes gestacional, que cuando se puede desencadenar cuando uno está embarazada, una vez que tiene el bebé, que se produce el parto, la paciente, si vuelve con una dieta regulada y ejercicio físico, vuelve a su nivel de glucemia normal. Pero generalmente suele quedar como un predictor de cuídate porque en el futuro puede ser que más adelante en tu edad adulta desencadenes diabetes. Es como un aviso. Profe, una pregunta. Sí. Buen día, Salvatierra. Buen día, María Eugenia. Le quería, la tipo 2 que dicen la nerviosa, ¿cómo es eso? No, siempre, yo escuché, claro, los daños la que diabetes produce. tipo 2, claro. Lo que sucede es que cuando la concentración de glucosa se mantiene mucho tiempo en sangre, Sí. se empiezan a dañar los axones nerviosos y las arterias. Entonces está los signos que se llama la neuropatía diabética. El paciente diabético no empieza a tener la sensibilidad, se daña toda la sensibilidad del pie y a su vez los vasos sanguíneos.
Entonces, al dañarse las células nerviosas y las arterias, te llevan al cuadro típico del pie diabético, que se puede gangrenar, que no siente, entonces se empieza a lastimar, y como están dañados los vasos sanguíneos no se puede curar las heridas. La retina es una célula nerviosa, ¿se acuerdan que está formada por 7 capas? No sé si se acuerdan, te los repito por las dudas, por 7 capas de neuronas. Entonces, también al tener alta cantidad de glucosa en sangre, se dañan las células nerviosas de la retina. Entonces la persona empieza a perder el campo visual y empieza a tener visión bulto. No puede, se empieza a dañar hasta que, bueno, puede llegar a ceguera. A eso se refiere la neuropatía diabética. Se empiezan a dañar las células nerviosas. No. Gracias, profe, porque yo pensé que era de los nervios que se le agarraba la diabetes. Por eso yo No, pregunté. es al revés. La diabetes en sí, la hiperglucemia, produce el daño en los nervios y en las arterias. Por eso es muy importante que el paciente diabético tenga controlada su hiperglucemia, su glucemia, dentro de los valores normales. Si bien con el paso del tiempo se empiezan a dañar, lo importante es evitar que sigan evolucionando así en el daño. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, otra pregunta, chicos. A ver, el tema de las hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan de una pregunta el hipertiroidismo? ¿Qué era? Cuando hay mucha elaboración de las hormonas T3 y T4. Perfecto, esa es una patología. Si yo tengo mucha cantidad de hormonas T3 y T4, voy a tener aumentado el metabolismo. Recuerden que las hormonas tiroides trabajan sobre todo el metabolismo celular. Entonces, van a producir mayor cantidad de ATP. Va a estar todo acelerado. Aceleración implica ansiedad, temblor, transpiración, taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, ansiedad. Así va a estar el paciente con hipertiroidismo, pero en mi cuerpo, ¿qué pasaría? ¿Cómo intento fisiológicamente descender la producción de síntesis de hormona tiroidea? ¿Qué pasa en el eje tiroideo? Se le manda señal al hipotálamo para que ya no libere TRH y no se libere también de la hipófisis la TSH. Perfecto, se va a inhibir el estímulo de la producción de síntesis de hormona tiroidea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado de las clases pasadas o que quieran hacer antes de empezar con el tema de hoy? Estoy viendo todo negro. Sí. ¿Me podría Sí. explicar de vuelta el tema de la angioplastina y aldosterona? ¿El sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ajá. Angiotensina, claro. Angioplastina. Bueno, les busco la imagen. El tema es, bueno, se los digo sin la imagen, ustedes después tienen la imagen para verla. El cuerpo, ¿cómo hace para regular? Hay varios mecanismos para regular la presión arterial, pero cuando estamos viendo el sistema endocrino, el más importante dentro del sistema endocrino es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? En una parte del riñón, que se llama el aparato yuxtaglomerular, no importa el nombre, pero que sepan, existen células que tienen la capacidad de sensar la baja presión arterial, digamos, que baja la presión arterial. Entonces, ante ese estímulo, ¿qué sucede? Liberan una hormona a la sangre que se llama renina. Esa renina, el cuerpo es así, no es que va a actuar directamente sobre el riñón. Esa renina va a tener que producir distintos efectos en otras proteínas para que recién ahí el riñón responda absorbiendo más agua y sodio. En realidad se absorbe sodio y el agua pasa con el sodio directamente. Entonces, el riñón libera la sangre renina, va a la circulación. Ustedes vean el cuadrito. En la circulación se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado. ¿Qué va a hacer la renina? La va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a ir todo si está en el hígado, va a llegar. ¿Cómo va a llegar al riñón? Miren que hay un montón de hormonas, digamos, no es que es de un montón de proteínas, no es que es una, son un montón. Entonces, esa angiotensina 1 va a ir por la circulación, vena cava inferior,
Hacemos toda la circulación, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a los pulmones, junto con todo lo que va con la sangre. En el endotelio, digamos, en las células que están en los arterias, en los capilares pulmonares, se produce la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Se activa esa proteína y se transforma en, se metaboliza y se transforma en angiotensina 2, que es la molécula activa. Esa molécula va a ir a la circulación general, esa proteína, y es la que va a desencadenar el estímulo por parte de la glándula suprarrenal para que libere aldosterona. Esa aldosterona que va a permitir que en el túbulo renal, o sea, en el mismo lugar donde se desencadenó el estímulo, se pueda reabsorber mayor cantidad de sodio y agua, ¿para qué? Para aumentar la presión arterial. Esa angiotensina, a su vez, va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos que vamos a ver hoy. Existen receptores que, ¿qué van a hacer en los vasos sanguíneos? Se van a contraer. Ustedes fíjense, cuando tienen una manguera muy finita, la presión del agua es mucho más fuerte. Cuando tienen una manguera gruesa y a poca presión, es sin velocidad como va el flujo circulatorio, digamos. Entonces, la angiotensina, por un lado, va a desencadenar la liberación de aldosterona, ¿por quién? La glándula suprarrenal. ¿Dónde se encuentra la glándula suprarrenal? Arriba de los riñones, en el espacio retroperitoneal. Eso es importante. Va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos. Va a actuar a nivel también de la hipófisis para liberar hormona antidiurética. Si yo libero la hormona antidiurética, voy también a inhibir la diuresis, o sea, voy a retener más agua y sodio. Y también va a actuar el sistema nervioso simpático, como también por otros receptores, produciendo la vasoconstricción en los vasos sanguíneos. ¿Están ahí o los perdí? Sí, profe, Sí, está. Necesito alguno que me ponga un gesto, una cara, porque veo todo negro y no... ¿Van bien? Sí, Sí, se- sí. Bueno, hasta ahí se entendió para qué sirve el sistema renina angiotensina. El tema es este: ustedes cuando vean hipertensión en fármaco o el año que viene en adulto y anciano, van a trabajar sobre esto. Hay fármacos que se llaman IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Van a trabajar a nivel de diuréticos. ¿Para qué? Porque los diuréticos van a actuar a nivel de la eliminación de sodio. Si yo elimino sodio, elimino más agua. Entonces, todo eso va a permitir que uno pueda bajar la presión arterial. Este es un mecanismo fisiológico. Cuando falla este mecanismo, uno interviene con los fármacos. ¿Va? Por eso es importante, porque después van a haber un montón de pacientes que van a estar tomando distintos fármacos que van a actuar sobre este sistema. Bueno, profe, gracias. Ay. ¿Un poco más claro, Claudia, o no? No, profe, me dejó más mareada todavía. Bueno, Para mí con el último ejemplo fue claro, con el tema de la ¿cómo, Noelia? Digo que con el último ejemplo a mí me pareció más claro todavía. Es que tanto Claudia y María tienen que ver, todo lo que yo les dije es importante verlo con el gráfico ese que les había mandado en la clase. Si me esperan lo busco, si no lo vuelvo a poner en pantalla. No, profe, Pero acá lo tengo. tenés que seguir el proceso de... Uno en estos mecanismos fisiológicos está describiendo lo que pasa dentro del cuerpo. Lamentablemente uno solamente describe cómo suceden y cómo actúan las distintas hormonas en los receptores específicos. Entonces, es así. Uno, por más que quisiera hacerlo más simple, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es así, hay que llegar hasta, porque es renina, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tengo que liberar renina para que se hagan todas las modificaciones del angiotensinógeno. Se produzca el angiotensinógeno 1, el angiotensina 1 y después la angiotensina 2. Y recién ahí se libera aldosterona. ¿Pero quién libera la aldosterona? La glándula suprarrenal. Ajá. ¿Pero dónde actúa la aldosterona? En el riñón de vuelta. ¿No es medio loco? El riñón libera renina, pero a su vez para dar toda la vuelta para que después la aldosterona vuelva a actuar a nivel del túbulo renal para absorber más agua y sodio. Claro. Ahí más o menos la entendí, profe. Pongan la mente, voy a entender.
Bueno, después vamos a seguir trabajando. Igual cuando veamos renal lo vamos a volver a ver, vamos a ver en cada parte del riñón donde se absorbe más agua, donde se libera. Pero es importante ya empezar a fijar. Ahora vamos a empezar la clase. ¿Alguna pregunta más? Lo que necesiten, es el momento. Bueno. ¿Qué saben ustedes de los vasos sanguíneos? ¿Qué diferencias hay entre las venas, las arterias? ¿O para qué idea tienen que puedan ustedes? Las venas son vasos más, son más chicos, las venas, las arterias son vasos más grandes. ¿Y cómo es? Las venas llevan sangre pobre en oxígeno, y las arterias distribuyen la sangre rica en oxígeno y nutrientes. ¿Puede ser, profe? Más o menos así. ¿Quién más puede...? Sí. Una de las diferencias que tiene en particular es que las venas tienen algunas venas tienen válvulas que van a permitir que cuando se lleve la sangre hacia el corazón no retorne de la forma contraria y va a evitar que vaya del lado contrario y pueda ir sin ningún problema hacia el corazón, ya sea de la vena cava inferior o superior. Perfecto. Muy bien, como dijo Claudia, una gran diferencia entre las venas y las arterias es la constitución de sus paredes. Perdón, la constitución de sus paredes. En las arterias, ahora vamos a ver, se clasifican de distintas formas, según la cantidad de células y el tipo de células que tengamos en sus capas. Que es fíjense que, por ejemplo, la arteria aorta, cuando el corazón se contrae, es la que recibe toda la fuerza de la contracción del corazón. Entonces, para poder resistir esa presión, la pared de la aorta tiene que estar súper reforzada, digamos, para a su vez recibir el impacto y poder enviar toda la sangre y la circulación a toda la parte del cuerpo. Porque el que bombea fuerte es el corazón, pero el que mantiene esa presión, la presión arterial, es las arterias. Entonces, gran parte de ese trabajo lo hace la aorta también, que va a poder, a través de la contracción de las células de sus paredes, poder mantener la circulación y la sangre que llega a todo el cuerpo. Entonces, las diferencias entre arterias y venas, primero es en su constitución, en las paredes. Ahora les empiezo a compartir pantalla. Fíjense que, digamos, la presión que soporta la aorta al tener que enviar la sangre a todo el cuerpo es muy distinta a la que tiene que soportar la vena cava, que solo la transporta hasta el corazón. El que recibe todo el impacto cuando el corazón bombea es la aorta. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, otra cosa. ¿Por qué es importante conocer toda la distribución y los nombres de las distintas arterias del cuerpo? ¿Por qué se imaginan que es importante conocer, por ejemplo, cómo llega la sangre, de dónde sale la sangre que llega hasta la arteria cerebral media? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué vale la pena estudiarlo y por qué nos preocupamos tanto, no solo para volverlos locos a ustedes? Porque si sabemos los nombres, vamos a saber qué está irrigando, qué órgano está qué órgano está recibiendo sangre. O sea, el oxígeno. Perfecto. Y si hay una obstrucción en alguna de sus arterias, por ejemplo, ustedes ya saben la circulación general. Generalmente, cuando sucede, cuando hay un trombo en las venas, ¿alguna vez escucharon trombosis venosa profunda? Que se forma un trombo, No. que es un coágulo en una vena de la pierna. Sí, yo escuché. Yo escuché. Bueno, ¿por qué es Sí, importante profesor. saber eso en realidad? Porque la trombosis profunda, si ese coágulo, ese trombo se desprende, va a seguir todo el recorrido de la circulación y generalmente puede hacer una embolia pulmonar. Ajá. Un émbolo es el desprendimiento del trombo. Cuando el coágulo
se desprende y va por la circulación general se llama émbolo. Una embolia pulmonar quiere decir que se formó un émbolo que vino de otra parte del cuerpo y se alojó en las arterias pulmonares, por ejemplo. ¿Y qué pasa si vos tenés una obstrucción en alguna parte de la arteria pulmonar? Si es muy grande el émbolo, tenemos un gran problema en alguno de los lóbulos, si es en alguna arteriola es diferente, pero, digamos, vos podés tener obstrucción pulmonar causada por una trombosis en las venas profundas del cuerpo. Entonces, por eso es importante saber todo el recorrido. O si uno tiene un coágulo, ¿vieron las arritmias cardíacas? ¿Les suena a las arritmias? Sí. ¿Están Sí, perdidos profesora. o más o menos vamos con lo que estoy diciendo? ¿Por qué sirve? No, profesor, entiendo. Está bien, solo que o sea, esos nombres yo no las conozco. No, bueno, es importante saber el recorrido tanto de las arterias y las venas por el lugar donde se pueden generar los trombos o los émbolos. Por ejemplo, cuando uno habla de un accidente cerebrovascular isquémico, es porque generalmente en las carótidas, en las arterias carótidas, se pudo haber desprendido un trombo y fue todo hasta el lugar donde se obstruyó la arteria de calibre más pequeño que está en el encéfalo. Mismo también en las aurículas del corazón, cuando hay problemas de arritmia, que quiere decir que no funciona bien el corazón, que en vez de latir, una vez empieza a latir como en forma de sincrónica, genera un flujo turbulento, la sangre se empieza a mezclar, cuando se mezcla se puede formar un coágulo, y ese coágulo puede viajar todo el recorrido que hacen los vasos del cuerpo. Por eso es importante el control en las personas que tienen riesgos de hipertensión, de arteriosclerosis, controlar el colesterol, que se hagan ecodoppler de las arterias carótidas para ver cómo están, para evitar futuros riesgos. A eso se refiere la importancia de saber de los vasos sanguíneos, el conocimiento respecto a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora empezamos. Voy a compartirles pantalla. ¿Alguna pregunta? Después el que graba puede compartirlo con todos los compañeros, ¿no? Así ya. Sí, pues estoy grabando yo, pero después ver si subimos a YouTube y lo compartimos. Perfecto, Claudia, gracias. Esperen a darle. Ahí están todos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, como les decía, ven el gráfico que tenemos, el corazón, ven en colorado están, o en rojo están todas las arterias, y en azul las venas. Tanto es importante, por ejemplo, ven acá el gráfico de los pulmones, saber cómo vienen el sentido de la sangre y la composición del vaso sanguíneo. Por ejemplo, si yo decía, tenés una trombosis, un coágulo en la parte inferior del cuerpo, imaginémonos que este es el miembro inferior, el coágulo puede viajar todo vendría a ser la vena cava, esto es un esquema, ¿no? Entra el corazón a la aurícula, viaja y se puede depositar en algunas de estas arterias y produce una obstrucción a nivel pulmonar. Entonces, a los pacientes con riesgo generalmente, bueno, se les da anticoagulante también para evitar que la sangre se coagule, digamos. Bueno, ¿cuál es la función de los vasos sanguíneos? Transportar la sangre. Ya vamos a ver el capítulo de sangre, cómo está compuesta. A su vez, tiene que transportar el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, como ya estuvimos, y una gran función es distribuirla a todas las células del cuerpo y retirar los desechos. El sistema circulatorio es un sistema cerrado de conductos, que va a ir diferenciándose en el diámetro de sus vasos y en la composición estructural de sus paredes. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo me alejo del corazón, van a ir disminuyendo el calibre. Si una de las definiciones que para que se acuerden los nombres, es las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Si tengo que transportar la sangre del corazón a los tejidos, generalmente transportan oxígeno, excepto ¿cuál? La única que tiene que llevar la sangre carboxigenada hacia los pulmones para oxigenarse, que es la arteria pulmonar. La mayoría, todas las arterias del cuerpo transportan oxígeno, desde el corazón hacia los tejidos, menos la arteria pulmonar que transporta la sangre carboxigenada.
¿Se acuerdan? Desde el ventrículo derecho hacia el corazón, toda la sangre carboxigenada va a ser transportada por la arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Por qué se llama arteria? Porque sale del corazón hacia los pulmones. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y las venas transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Y generalmente transportan toda sangre carboxigenada. En el cuadro de abajo les hice, según el diámetro, cómo se van a ir llamando los distintos vasos sanguíneos. Del corazón salen las arterias, que a su vez se clasifican en elásticas o musculares, según el diámetro y según la capa de células que tengan. Por otro lado, van a continuar las arteriolas y recién a nivel de los tejidos del cuerpo van a estar los capilares, que son los que van a permitir el intercambio gaseoso de nutrientes, de hormonas. En esta parte de los vasos sanguíneos es cuando son tan delgados que se permite la difusión de los gases. Luego esa sangre va a volver a través de las vénulas. En los capilares hay todo un juego. Piensen que dentro de los vasos sanguíneos tenemos una presión hidrostática y una presión oncótica, digamos. Tenemos proteínas dentro de la sangre que absorben el líquido, el agua, por ejemplo la albúmina. Entonces, a nivel de los tejidos, de los capilares, los vasos sanguíneos tienen presión hidrostática, una presión que es producida misma por la sangre y las paredes. A medida que nos vamos acercando a los capilares, esa presión empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque los nutrientes y el líquido empieza a salir de los capilares hacia los tejidos. Simultáneamente, gracias a la concentración de albúmina y otras proteínas, ese líquido vuelve después del lecho capilar hacia las venas, hacia las vénulas, y van a volver a retomar el interior de los vasos sanguíneos. Y van a volver a las vénulas, las venas, y de regreso al corazón. ¿Qué permite el intercambio? Primero el juego de presiones y después la concentración de las sustancias. Bueno, acá me parece que es mejor esta foto, acá. ¿Me siguen en la imagen? ¿La logran verla un poco más grande? Sí, profe. Sí, profe, la vemos. Entonces, fíjense, esta es un corte para entender la descripción de lo que es una arteria. A diferencia de una vena, que está acá a la derecha de mi pantalla, es la vena. Fíjense la diferencia de la consistencia de las paredes. La parte interna, vieron que está acá como... sí, se ven los de la cuadrícula de estas células. Estas células son las células endoteliales. En las venas también tenemos, es la parte interna, se llama endotelio vascular. El endotelio es tejido epitelial, que habíamos visto en biología. Recubre las superficies internas, a esto se refiere. Estas células tienen el nombre endotelio y está formado por una sola capa. Tenemos la membrana basal, una lámina elástica que permite también que se contraiga cuando el músculo ejerce una contracción. Fíjense el tamaño de las células musculares que están en la capa media. Y luego tenemos otra membrana, otra túnica elástica y la capa externa. A diferencia de lo que sucede en las venas, que no tenemos tenemos muy poca capa de tejido muscular. ¿Se aprecia la diferencia? Sí, profe. Y las venas Sí, profesor. tienen las válvulas, que eran las que decía, las válvulas tienen las venas tienen las válvulas, que es lo que decía Jesús, para evitar el retorno venoso. A diferencia de las arterias grandes y de las venas, fíjense los capilares que son aún más finitos, que solamente tienen una capa de endotelio, membrana basal y listo. En la zona de los capilares es donde se produce el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, digamos, el oxígeno para llegar al tejido no tiene que atravesar toda esta capa muscular, la capa externa, digamos, solamente a nivel de los capilares se produce el intercambio gaseoso. Otra cosa muy importante que es, según la función que cumplen estos vasos sanguíneos, van a ser los elementos que la componen. Así como ya les decía que la aorta tiene que recibir toda la presión arterial, entonces su pared va a estar compuesta por células musculares y a su vez por gran cantidad de fibras elásticas que tienen la capacidad de absorber esa presión que impulsa el corazón. Son las arterias de gran calibre que son las encargadas de la conducción de
la sangre desde la salida del corazón. Y tenemos los ejemplos. Bueno, la aorta, la arteria pulmonar, las carótidas, las subclavias, las brachiocefálicas, son arterias grandes y elásticas. Después, otra clasificación, a medida que va pasando, digamos, que va cambiando el diámetro, se encuentran las arterias musculares, que son las que tienen muy pocas fibras elásticas y tienen gran cantidad de células musculares. Estas son las encargadas de la vasoconstricción y la vasodilatación. Vieron cuando hablábamos de la presión arterial, se produce la vasoconstricción, se produce la vasodilatación. Esta capa muscular, fíjense que estamos siempre hablando de la túnica media. Esta capa, cuando hablamos de la túnica media, estamos hablando de esta capa. Las arterias musculares son las que tienen esta capa, mayor cantidad de fibras musculares y poca cantidad de fibras elásticas, y son las que responden ante el estímulo de los receptores que van a hacer efecto de las hormonas, vasoconstricción, vasodilatador, estímulos simpáticos. Entonces, el efecto va a estar dado por las arterias musculares. Su función es la distribución. Entonces, son arterias de distribución de calibre mediano y responsables también del tono muscular. Tenemos la arteria braquial y la arteria radial. Y las arteriolas son las de menor calibre, que también a su vez van a responder a los nervios simpáticos y, por otro lado, también regulan el flujo sanguíneo y responden a la contracción y a la vasodilatación. Y regulan la variación de la presión arterial. Estas son, por ejemplo, las que en el momento, por ejemplo, de la activación del simpático, son las que se van a contraer y van a impedir digamos, la activación del tubo digestivo. ¿Vieron cuando hablábamos de la activación del simpático que se inhibía toda la motilidad digestiva? Bueno, se inhibía toda la parte también de la irrigación del tubo digestivo, manteniéndose siempre un mínimo, ¿no? No es que quedan sin irrigación. Pero al estar contraído, no propicia, digamos, la absorción de los nutrientes. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Preguntas? Sí, profesor. ¿Sí? Claudia, ¿estás ahí? María Eugenia, ¿estás ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿O Camila? Vamos bien. ¿Van entendiendo más o menos? Bueno, si no, me paramos y volvemos a... Fíjense, estas imágenes de acá abajo representan, por un lado, una arteriola, por un lado, los capilares, que son los más finitos, y después una vénula. En este sector es donde se produce el intercambio de hormonas, de oxígeno, de nutrientes. Acá van a estar todas las células que van a recibir la sangre, digamos, todos los nutrientes que vienen por este vaso sanguíneo. Ahora está explicado en este dibujo qué sucede durante la vasoconstricción. En este caso, esta es la vasodilatación, fíjense. ¿Qué pasa en la vasodilatación? Aumenta la luz del vaso sanguíneo porque se relajan las células musculares. Entonces, cuando está vasodilatado, va a disminuir la presión arterial de esta arteriola, ¿no? Vasodilatación disminuye la presión arterial. Y si hay poca presión, ¿qué pasa? Puede pasar toda la sangre por los distintos capilares. Fíjense que está todo con rojo y azul. En este sentido se produce el intercambio gaseoso, los nutrientes, todo como les venía diciendo, y luego la sangre, gracias a la presión oncótica, o sea, de la albúmina, que va a permitir que se mantenga el agua y los líquidos dentro de las venas, van a funcionar como, ¿cómo les puedo explicar? Como si fuese la aspiradora que vuelve todos los desechos y el líquido de los tejidos hacia las venas. Y van a volver al lecho sanguíneo por la vénula. Este es lo que sucede en la vasodilatación. Ahora fíjense en la vasoconstricción. Si yo tengo las células musculares de estas arterias todas contraídas, y estas células musculares también van a estar contraídas. Fíjense qué pasa acá con los capilares. En la vasoconstricción los capilares no van a recibir toda la sangre que necesitan para el intercambio de nutrientes. Cuando hay una vasoconstricción, el lecho capilar, digamos, no va a estar irrigado por todos los nutrientes, las hormonas, digamos, la sangre va a pasar de largo directamente hacia la vénula. A eso me refería cuando yo les decía en la activación
simpática, ¿qué pasa con el tubo digestivo? Va a pasar esto, va a estar todo contraído, no se va a permitir la absorción. En cambio, en el parasimpático, que va a estar dilatadas las arterias del tubo digestivo, puntualmente el tubo digestivo, el sistema parasimpático, fíjense cómo se permite todo el traspaso de los nutrientes, ¿sí? Sí, profe. ¿Vieron una persona? Sí, profe. Bueno, es importante que tengan en claro qué significa vasoconstricción. Las arterias, sus células musculares van a estar disminuyendo la luz del vaso. Entonces, por dentro va a estar aumentada la presión arterial. Pero a nivel de los capilares va a disminuir el flujo adentro de los capilares. Cuando hay vasodilatación arterial, están relajadas las fibras musculares de las arterias y se va a permitir todo el flujo sanguíneo hacia los capilares. Bueno, cada parte del cuerpo tiene un tipo especial de capilares. Si bien decíamos que los capilares estaban formados nada más por una capa de músculo liso y una pequeña membrana basal, a su vez pueden ser diferentes. Pueden ser continuos, como acá en el sistema nervioso central, la membrana basal está continua a nivel de los capilares, fíjense que no hay fenestraciones, nada, y en cambio, por ejemplo, comparado con el dibujo de abajo, en los sinusoides, en los capilares sinusoides, la membrana basal es continua, tiene poros, entonces ¿qué permite? Mayor pasaje de sustancias dentro de la circulación hacia los tejidos. ¿Dónde se encuentran estos tipos de capilares sinusoides? En el hígado, en el vaso, en la adenopófisis. ¿Se acuerdan que decíamos que el sistema porto-hipofisario tenía capilares? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de hormonas que tenían que volcar el hipotálamo sobre la circulación tiene este tipo de capilares que permite que las hormonas lleguen rápidamente del hipotálamo hacia la hipófisis. No sé si alguno se acuerda cómo era todo el lecho vascular de... Sí, tenía dos redes capilares. Dos redes capilares conectados por unas vénulas. Bueno, y este tipo de capilares tiene los sinusoides, que fíjense que son como, están agujereados, digamos, entre viene el oxígeno por el eritrocito puede difundir más fácil. Imagínense, las hormonas de pequeño tamaño también pueden difundir más fácil. Y a su vez también otro tipo de sinusoides se llaman los fenestrados, que se encuentran en el riñón, en el intestino delgado, en las glándulas endocrinas y en los plexos. Las fenestraciones son poros más chiquitos en los fenestrados. En cambio, los sinusoides hepáticos, son más grandes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando veamos la función del hígado, cuando la vena porta traiga todos los nutrientes y la arteria hepática vuelquen toda la sangre en el hígado, van a ser estos capilares los que van a trabajar llevando y trayendo, permitiendo el ingreso y la salida de los nutrientes, de las hormonas, que se metabolicen los fármacos, digamos, todo va a estar, digamos, favorecido por este tipo de capilar. En cambio, si yo tengo un capilar continuo, el sistema nervioso central suele ser muy hermético, digamos, y muy cuidadoso con todo lo que llega. Tenemos la barrera hematoencefálica, que aparte de estos, digamos, ¿vieron que hay fármacos que no se pueden, que no atraviesan la barrera hematoencefálica? ¿Saben lo que es la barrera hematoencefálica? No. Estos capilares continuos, cuando llegan al sistema nervioso central, no permiten el pasaje de sustancias que no sean solamente, por ejemplo, los gases. Alrededor de esta membrana basal, que es casi, digamos, que es continua, hay otras células que se llaman los astrocitos que también funcionan de barrera. Entonces hay sustancias que no van a poder atravesar el sistema nervioso central. No así, por ejemplo, los fármacos, los antidepresivos, los ansiolíticos, están fabricados para que puedan atravesar estas membranas. No todo antibiótico llega al sistema nervioso central. No todo fármaco llega al sistema nervioso central. Por esto que estoy hablando de los capilares continuos, que tienen una barrera hematoencefálica. Bueno, esto es parte de lo que habíamos visto en biología, lo repasamos, cómo era el mecanismo de intercambio de sustancias de un lado al otro de las células.
Los mecanismos, ¿se acuerdan que era difusión simple cuando pasaban a través de la membrana plasmática directamente, la membrana, ¿se acuerdan algo de biología? Sí, Sí. sí, difusión Toda- simple. Todas las células tienen una membrana citoplasmática que está formada por fosfolípidos. Hay sustancias pequeñas que no tienen carga, gases, que pueden pasar del sitio de mayor concentración a menor concentración. Ese mecanismo se llama difusión simple. Hay otro mecanismo en el cual la sustancia es de mayor tamaño o tiene carga y necesita transportadores. Eso se llama difusión facilitada. Entonces, otro mecanismo que encontramos en el pasaje de sustancias de los vasos sanguíneos hacia las células es la transistosis, que se forman como pequeñas membranas en las células del endotelio. Fíjense acá, se produce una endocitosis, la membrana se engloba, englobando, por ejemplo, esa hormona o ese producto que yo necesito pasar a la célula, va a formarse una vesícula, va a atravesar el vaso sanguíneo y va a ser liberado en el líquido intersticial para que actúe o para que sea utilizado por otra célula. Entonces, muchas veces todo este tema, mismo por ejemplo para el tema de la filtración renal, de la formación de orina, nosotros contamos con 2 mecanismos específicos para que el agua y las presiones puedan pasar de un lado dentro del vaso sanguíneo hacia donde lo requerimos. Por ejemplo, fíjense, los capilares fenestrados en el riñón van a permitir mayor facilidad de filtrado que un capilar continuo. Entonces, cada tipo capilar va a estar ubicado en determinado tejido con una función específica. ¿Qué va a permitir que pase de un lado al otro? Bueno, el juego de las presiones. Las presiones que van a estar dadas por la sangre y las paredes vasculares, y a su vez la presión oncótica, digamos, que van a permitir que las proteínas se mantengan, las proteínas que están dentro de la sangre se mantengan rodeadas de líquido. ¿Alguno ha escuchado a un paciente, no sé los que están trabajando, que le han dado albúmina a un paciente que estaba todo edematoso, digamos que tenía líquido intersticial por edematizado? Cuando a un paciente le dan albúmina, no sé si alguno ha escuchado alguna vez. Yo no. Bueno, No, profesor. No. van a, cuando vean en algún momento o en patología así, al paciente para, digamos, tratar ese edema que se realizó, generalmente también se le da albúmina para tratar de componer la presión oncótica del cuerpo y que pueda el agua, el líquido, volver hacia los vasos sanguíneos. Eso está dado por la albúmina, que es una proteína de la sangre, que es la próxima clase, si llegamos empezamos a ver un poquito. Pero todo es un juego de presiones, de mayor concentración de sustancia, de menor concentración de sustancia, de pasaje, de cómo suceden. Bueno, a ver, venas, seguimos con las venas. Hasta el momento hemos bajado el diámetro de las arterias. ¿Qué me pueden decir de la diferencia entre una arteria elástica y una arteriola? Los escucho a ustedes. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre una arteria elástica y una arteriola? ¿Algún valiente? Somos todos cobardes. ¿Cómo? ¿Qué diferencias hay entre una arteria y una arteriola? Bueno, que la El arteriola va a ser calibre. mucho más, bueno, es El calibre, ¿qué lo da el calibre también? La composición de las paredes de su... Fíjense, los vasos sanguíneos tienen 3 capas, como les decía recién, las endoteliales, la media formada por células de músculo liso y por fibras elásticas, y después la adventicia, que es tejido conjuntivo, que están los nervios y que están... Hay otro conjunto que se llama vasa vasorum, que es la que alimenta las mismas células de las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué diferencia va a haber entre una arteria elástica, una arteria muscular y una arteriola? La cantidad de células musculares que yo tengo en esta capa. Y eso a su vez va a dar el diámetro de la arteria. Entonces, uno ante un preparado, por ejemplo, en histología, si ustedes observan cómo se ven,
cómo pueden diferenciar una arteria de una arteriola es por la cantidad de capas de células musculares que tienen. Es un detalle para que lo tengan en cuenta. Siempre las células más grandes tienen mayor cantidad de las células, las arterias elásticas tienen mayor cantidad de fibras elásticas y fibras musculares. Se los repito porque de a poquito les empieza a sonar. Entonces, las fibras elásticas van a estar ocupadas, las arterias elásticas van a ser las encargadas de la conducción y las arterias musculares van a ser las encargadas de la distribución. Y también van a ser las que van a reaccionar ante la vasoconstricción y la vasodilatación. Hay que saber los ejemplos, sí, por ejemplo, tienen que saber que la carótida sí tiene mayor cantidad de fibras elásticas también que una arteria radial, por ejemplo. ¿Por qué creen que se toma la presión, el pulso? ¿Por qué creen que se toma el pulso en una arteria y no en una vena? Porque tiene mayor presión. Claro. Sí, sí. Digamos, si en una vena que vos no tenés resistencia, fíjate la capa muscular, uno siempre toma la presión, el pulso, perdón, disculpen, en las arterias. Entonces, seguimos, por ahí es medio engorroso el tema, pero de a poco es para empezar a darle sentido a todo el cuerpo, porque el sistema circulatorio es, digamos, es como si fuese la autopista que te lleva a toda parte del cuerpo y hay que conocerlo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de las vénulas y las venas? Primero, con respecto a las arterias, la capa muscular. Por otro lado, tienen valvas. Entonces, si no tienen capa muscular, ¿qué es lo que permite que la sangre vuelva hacia el corazón? Digamos, en las arterias se contraía la pared. En las venas que no se contrae la pared. ¿Qué creen ustedes que favorece el retorno venoso? ¿Hay alguien ahí? Díganme, no tengo idea por lo menos. ¿No era la válvula, profe? La válvula por sí sola solo se abre y se cierra, pero ¿qué hace que esa válvula se abra y se cierre? Los músculos. Exacto, la contracción de los músculos. ¿Alguna conocida una señora que tenga que usar medias de descanso elásticas? Sí, mi hermana usa. Bueno, es Porque tiene mucha justamente varices. como las venas no tienen, justamente, por eso es importante, como las venas no tienen esa capa muscular que le permite la contracción, es la contracción de los músculos que están al costado de las venas los que permite que la sangre vuelva hacia el corazón. Porque si no tenés, uno tiene que pensar, al no tener la capa muscular que contrae, que haga fuerza, ¿qué hace que retorne la sangre? Bueno, la contracción muscular. Y por otro lado, el corazón en determinado momento, cuando recibe la sangre, también aspira, vendría a ser. Funciona como una válvula aspiradora, digamos. Ayuda entre la contracción muscular que el retorno venoso pueda volver a que la sangre pueda volver hacia el corazón. Entonces, las vénulas tienen paredes delgadas. ¿Entendés? Entonces, María Eugenia, ¿por qué es importante que use las venas? Las medias. Sí, sí, Porque eso profe, entiendo. permite que la contracción muscular y a su vez la compresión del tejido intersticial permite todo el líquido que está en el intersticio vuelva hacia las venas. Entonces, Okay. ¿sí? Sí, sí, profe, ok. Sí, sí, entendí. Entonces, mismo ustedes van a encontrar pacientes hospitalizados acostados que también o les dan anticoagulantes para evitar que se formen trombos, porque si al no movilizarse y ejercitarse, tenés mayor posibilidades de formación de trombos. Un trombo, que es un coágulo que se forma acá, va a viajar por todo el cuerpo hasta los pulmones. Entonces vos tenés que tratar que acá no se acumule sangre, que todo el tiempo digamos, circule. Por otro lado, ¿alguna vez pensaron por qué uno puede donar sangre y seguir su vida normalmente? Porque vuelve a, o sea, la célula vuelve a crecer, algo así. En O sea, parte, se reproduce más rápido, ¿no? ¿O no? uno puede donar hasta medio litro de sangre, descansa un rato y después hace su vida normal. Después la célula, la médula ósea sí empieza a regenerar. Pero muchas veces nuestro cuerpo, las venas, terminan siendo reservorio de sangre también. Entonces, que nos permite esto de acumular sangre, por ejemplo, ante una hemorragia o algo, uno puede enviar más sangre de un lado al otro
o donar sangre y después seguir su vida normalmente, porque funciona como reservorio la vena de sangre también. Bueno, es un tema interesante, por ahí no. A medida que aumenta el tamaño, digamos, las venas pasan al revés de las arterias, empiezan de menor tamaño, vénulas, y van cambiando su composición y su tamaño de la luz a medida que se acercan al corazón. Entonces, su luz es mayor, la luz, digamos, el centro de la vena es de mayor tamaño que una arteria, pero su pared es mucho más delgada y pueden adaptarse más a la variación y presión digamos, que pasa por ellas, no es que ejercen la resistencia. Entonces, en las vénulas comienza el retorno venoso de sangre hacia el corazón. ¿Gracias a qué? A la acción del bombeo del corazón y a la contracción del músculo de los miembros inferiores puede retornar la sangre al corazón. Poseen las válvulas que cuando están contraídos permite que, digamos, la sangre sube, pero a su vez después se cierran y evita el reflujo. Entonces, impide que regrese la sangre hacia atrás cuando, digamos, está en diástole o en sístole del corazón. Hay dos tipos de sistema venoso en las piernas. Uno superficial, que es el que vemos con las varices. Muchas veces las mujeres se operan y sacan las varices, digamos, que son dilataciones de esas venas que ya, digamos, no cumplen su función. Y sigue, digamos, el cuerpo no tiene problema en cuanto al funcionamiento del retorno venoso porque todo el lecho vascular va a ser, digamos, compensado a través del sistema profundo venoso. Hay un sistema superficial y un sistema profundo. Bueno, acá si ustedes ya estuvieron prácticas, ¿no? Sí, profe. Sí, O sea, profesora. ¿Qué definición le dieron de presión arterial, de pulso? Los escucho a ustedes para que un poco sea un poco más interactiva, si no, esta parte ya la vieron ustedes en prácticas. ¿Qué es el pulso? Los latidos del corazón por minuto. Sí, La el presión pulso, que ejerce, perdón, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. esa es la presión arterial. Y nosotros cuando sentimos el pulso, fíjense qué es el pulso. Es cuando es la expansión y retracción de las arterias, de la capa elástica de la arteria en cada latido del corazón. La presión es la presión ejercida por la sangre. Y el pulso que nosotros sentimos es la expansión y retracción elástica de la pared de la arteria en cada latido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre pulso y presión? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ustedes ya saben que está la presión arterial sistólica, que es la que uno que mide cuando el corazón está en sístole. ¿Cuál es la presión sistólica? ¿Qué quiere decir que el corazón está en sístole? ¿Qué sucede con los ventrículos en la sístole? Se contraen. Perfecto. Y en la diástole, cuando están Se relajados. relajan. Perfecto. Entonces, sitios de palpación del pulso, ubicación. Para saber tomar el pulso, tienen primero que saber qué es el pulso y después poder ubicar las arterias. Entonces, fíjense la ubicación de la arteria carótida, la facial, la femoral, la poplitea, que es la parte de atrás de la rodilla, hay un hueco popliteo, la radial, la dorsal del pie. ¿Ya han ejercitado, digamos, aunque sea en sus casas, así con algún familiar tomando el pulso? Sí, hicimos eso. Sí, profe, sí. El pulso sí. Y también hicimos la frecuencia cardíaca. Bien. Bueno, ahora empezamos a darle todo el contenido teórico a la parte práctica. Bueno, y esta parte, que ya es para complementar un poco de sistema nervioso, que ya vimos, y el sistema endocrino, con el tema de la presión arterial. Fíjense, dentro, ¿se acuerdan que el tronco del encéfalo, en el bulbo raquídeo, encontramos lo que se llamaba el centro cardiovascular, que es el que procesa toda la información en cuanto a la frecuencia cardíaca? Para poder procesar la información, antes va a tener que recibirla. ¿Ven el cuadrito en negro que dice recibe la información? Bueno, Sí. esa información ¿de dónde viene? De los impulsos nerviosos, puede ser mismo de la misma corteza cerebral, de los receptores propioceptivos. ¿Se acuerdan que esto era el sistema nervioso somático? Que se encontraban receptores que estaban a nivel de los tendones, las articulaciones,
nos daban información de cómo se encontraba nuestro cuerpo en el espacio, de receptores barroreceptores que se encuentran en el seno carotidio, en el cuerpo carotidio, que sensan cómo se encuentra la presión arterial, y de los quimiorreceptores de la sangre que detectan la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrogeniones en la sangre. Todo esto al mismo tiempo le va a estar mandando información a través de las vías sensitivas hacia el centro cardiovascular. El centro cardiovascular lo va a analizar, lo va a procesar. Por ejemplo, empiezo a hacer deporte. Los músculos empiezan a necesitar más oxígeno. Censo poca cantidad de oxígeno, los vasoreceptores van a tener que aumentar van a censar que necesitan aumentar la presión arterial. Nuestras articulaciones y músculos detectan que necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca, envían una información. ¿Qué pasa? La presencia en el bulbo raquídeo, el centro cardiovascular, que va a mandar una respuesta motora. ¿A través de qué? De los nervios vagos parasimpáticos, que va a, digamos, a producir efectos parasimpáticos. Otra opción va a ser los nervios simpáticos a nivel del corazón, que va a aumentar la frecuencia y la contractilidad, y por otro lado tenemos los nervios simpáticos que van a contraer los vasos sanguíneos. Esto es para que se den cuenta que todo funciona en forma simultánea y a través de la sangre y de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, a ver si es un poco más claro. Esta es una imagen del corazón. Fíjense dónde está, esta es la aorta ascendente, el callado aórtico. ¿Llegan a ver la imagen bien con el cursor que estoy señalando? Sí. Sí. Acá está el callado aórtico, hay varoreceptores, varos que sensan la presión. Y en el seno carotidio, esta es la carótida, este es el tronco brachiocefálico derecho y esta es la carótida derecha. Entonces, acá se va a censar la baja concentración de presión, y acá también se va a censar la baja concentración de presión. Entonces, a través de la sangre o de impulsos nerviosos, se va a enviar la información al centro cardiovascular, que este va a efectuar una respuesta según la necesite. ¿Qué pasa? Si la presión arterial es baja y yo necesito aumentarla, va a seguir este camino. La médula espinal, a través de los ganglios simpáticos, que ha detectado la baja presión, digamos, el centro cardiovascular, va a hacer sinapsis en el ganglio simpático y va a enviar a través de sus axones nerviosos estímulo simpático a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. ¿Y qué van a hacer con el corazón y el sistema simpático? ¿Los escucho? Bueno, van a acelerar las contracciones y va a elevar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la contractilidad y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si hay baja presión, el cuerpo necesita mayor cantidad de oxígeno también. Entonces, este es el mecanismo por el cual nuestro corazón, en forma autonómica, también puede ser aumentada o disminuida la frecuencia cardíaca. En cambio, vamos a hacer el otro camino. Si el centro cardiovascular detecta que la presión arterial es alta, se van a estimular los nervios vagos o el parasimpático, que van a actuar a nivel también del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, y que van a hacer al contrario, el efecto contrario del parasimpático. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Como para completar con la clase pasada. Y ahora bien, por sangre, vamos a tener acá vamos a tener el efecto del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y después tenemos las hormonas que van a ir por la sangre, que van a actuar sobre los receptores específicos, también sobre las determinadas células del tejido, y van a producir la vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina son las hormonas que son liberadas por ¿quién? Las hormonas. ¿Qué glándula endocrina libera adrenalina y noradrenalina? Era la médula suprarrenal. Perfecto, de la glándula suprarrenal. Genial. También van a aumentar la presión arterial. Acuérdense que refuerza el estímulo simpático. Después tenemos la famosa angiotensina 2, que es la que vimos recién, la hormona antidiurética, que también por vasoconstricción arterial, o sea, van a
a contraer las células musculares de esas arterias. ¿Se entiende cuando uno dice vasoconstricción? Es contraer las células del músculo liso que se encuentran alrededor de esas arterias. Después tenemos, mismo las células endoteliales producen óxido nítrico, que es una hormona que disminuye, produce vasodilatación. Bueno, tenemos la aldosterona nuevamente, que es producto de la angiotensina, que también va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a aumentar la reabsorción de agua y sodio. La antidiurética, que va a aumentar la presión arterial, aumentando la reabsorción de sodio y agua. Y el péptido, esto lo produce el corazón, natriurético atrial, que va a disminuir también el volumen sanguíneo. Bueno, perdón. Fíjense acá. En realidad, esto es el resumen de todo, más o menos lo que venimos viendo y cómo funciona la circulación, y ya tienen que empezar a estudiar las distintas arterias que van a ir distribuyendo la sangre por todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el circuito mayor que ustedes pueden recordar así que vimos en biología? ¿Quién puede